Invito a buscar en sus Biblias Juan 17. Volvemos a nuestra enseñanza y serie La gloria de Cristo en el Evangelio de Juan. Por mucho tiempo yo tenía deseos de llegar a este capítulo 17 de Juan, y trataré de hacer lo mejor en el Señor, en las fuerzas de Él, para exponerlo y en cada una de las cosas que estaremos viendo. Todavía nos queda bastante para analizar, estudiar. En esta tarde vamos a estar con los versos del 11 al 13. Entonces, pueden seguir la lectura. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El mensaje en esta tarde es el gozo cumplido para la gloria de Dios. Cristo pronto irá al Calvario, y en su amor a los suyos, Él está rogando a su Padre. Él no está pensando o pidiendo tantas cosas para Él. Él está pidiendo más cosas para su pueblo, más cosas para los suyos. Él está pidiendo a su Padre que los guarde en su nombre, a los que me diste. Y esto es ese amor y bondad del Señor para los suyos. Cristo también está anunciando en estos capítulos su salida de este mundo y su ida al Padre. Él va a Él, y Él lo dice en este momento como algo que ya ha hecho. Ustedes ven las palabras como las dice: y voy a ti, ya como algo consumado, porque solo aquel que es Dios puede hablar así. Solo aquel que hace todas las cosas y que ha determinado todas las cosas puede hablar de esta manera. Cristo anuncia entonces a los suyos su voluntad. Su voluntad para los suyos es que se queden en este mundo. Él va a salir, pero los suyos se quedan aquí. Y muchos que se dicen cristianos a través de los tiempos han malentendido estas palabras, pensando que la forma de guardarse del mundo es irse a monasterios, hacerse villas apartadas, que van a ser santos, y ellos se hacen en un lugar y se quedan ahí alejados del mundo y de la contaminación y de cuantas cosas. Pero esa no es la voluntad del Señor. El Señor no pidió que salieran del mundo, no, que estén en el mundo. Lo que pidió es que fueran guardados del mal en el nombre del Padre. Eso es lo que el Señor pidió para su pueblo. Sean guardados en aquel que es el Padre Santo. Y recuerdan que hablamos acerca de esto. Si Él es santo, su pueblo debe ser santo. El problema no es la iglesia en el mundo, es el mundo en la iglesia. Ese es el problema. La mundanalidad es pecado. El amor al mundo y las cosas que están en el mundo. Ese amor, cuando se compromete en un compañerismo con el mundo, se deja de poner la mirada y esperanza en Cristo, se deja de poner la mirada en las cosas de arriba, y comienzan a hacer tesoros en este mundo y no en los cielos. El príncipe de maldad, el príncipe de este mundo, el diablo, Satanás, influye de forma malvada en cada área de este mundo. Nosotros lo vemos en los deportes, en la cultura, en el arte, en la educación, en los negocios, en las relaciones humanas, en los gobiernos. Su influencia está en todo lugar. Influye de una forma malvada. En donde usted pueda mirar, su actividad está. Porque Él vino a matar y destruir. Desde que la humanidad cayó en pecado, actúa en un rechazo a Dios y a su verdad, y en odio a todos, especialmente a los hijos de Dios. Esta maldad llegó al límite cuando el inocente Hijo de Dios fue humillado y clavado en una cruz como el peor de los malhechores. La humanidad siguió esa maldad. La influencia de esta maldad llega hasta las iglesias, y los líderes toman los pensamientos humanistas y los introducen en el culto al Señor. Formas de adoración, enseñanza, actividades
que sacan del mundo y los meten en la iglesia. El mundo en la iglesia. Pero también los mismos miembros de las iglesias se afanan muchas veces por cosas del mundo. Ponen su esperanza en lo temporal y no en lo eterno. Buscan lo suyo y no lo de Cristo. La forma en que usan el tiempo, la forma en que ocupan sus mentes, sus actividades diarias, sus amistades, sus negocios, sus palabras son cada vez más parecidas al mundo. El mundo en la iglesia. No solamente los líderes, sino las personas que están en las iglesias. Pero, eso es lo maravilloso. Pero gracias a Dios que Cristo rogó por su iglesia. Y la iglesia sigue aquí porque Cristo rogó por ella. Y será cuidada y permanecerá hasta el fin porque Cristo rogó por su iglesia. Tenemos un perfecto mediador. Ni uno de los que el Padre le dio al Hijo se va a perder. Ellos serán guardados hasta el fin. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y esto debe llenar nuestros corazones de tanto gozo y confianza en el Señor que Cristo rogó por los suyos. Él está asegurando el cuidado de los suyos en medio de este mundo malo, en este mundo malvado que avanza en maldad y desprecio por Cristo y los suyos. Pero aún en este mundo malo, los cristianos podemos vivir con gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a hablar de algunas cosas: el gozo de Cristo, el gozo y confianza de ser guardados, el gozo en el cumplimiento de las Escrituras y el gozo cumplido y su propósito. Cristo está hablando estas cosas a sus discípulos. Él quiere que los escuchen. Él está orando para que su pueblo, sus discípulos, le escuchen. Estas cosas que os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nosotros ya habíamos escuchado esas palabras. Si vamos a Juan capítulo 15, versículo 11, vamos a leer esa misma forma de hablar de Cristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En el contexto de estas palabras, el Señor nos recuerda sus mandamientos a los suyos y cómo ellos deben permanecer unidos a Él. Hay una relación directa entre estar unidos a Cristo y el gozo. Pero notemos algo muy importante, que Cristo dice aquí algo. Él dice mi gozo, mi gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Es el gozo de Cristo, no es un gozo producido por nosotros, es el gozo de Cristo. Cristo no fue un hombre triste, no fue un hombre agobiado por las circunstancias, no se dejó llevar por la influencia del mundo. Su amor no fue el del mundo y las cosas del mundo. Cristo vivió la mejor vida que se puede vivir. Y Él mismo dice, mi gozo. Cristo no tuvo nada como nosotros tenemos ahora y como hemos escuchado. La mayoría de nosotros, gracias a Dios, tenemos una casa. Cristo no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Su ropa no era mucha. Comida. Cristo no tenía una alacena que fuera y ver, mire, o la refrigeradora, mire, a ver cuántos tengo de nada. De esas cosas nada. Cristo tenía que caminar grandes distancias. Tuvo que pedir un asno para entrar a Jerusalén. Tuvo que pedir una barca para pasar a otro lado del lago. Cristo no tenía muchas cosas en esta vida. Y aún así fue un hombre gozoso, lleno de gozo. Cristo vivió la mejor vida que se puede vivir. Cristo no tuvo grandes sumas de dinero. Y el dinero que tuvo, lo tenía el ladrón. Y a Cristo, y sabiéndolo, no vivió agobiado por eso. ¿Qué pensaría usted si su dinero lo tiene el ladrón? Si su dinero en el banco lo está administrando un ladrón, ¿cómo viviría? Si al cajero que usted le está entregando la plata se la echa a la bolsa y nunca la deposita.
Cristo sabía eso y aún así vivió con gozo. Ser despreciado por los hombres. Sus propios discípulos. Vio la dureza de sus corazones. Muchas veces sus discípulos actuaron de forma contraria a Cristo, queriendo evitar que fuera a la cruz, haciendo preguntas que uno diría, ¿cómo? Después de tanto tiempo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Faltos de entendimiento, faltos de fe, débiles, hasta haciendo tropiezo. Y nada de eso quitó el gozo de Cristo. Cristo vivió en un mundo malo. Nosotros somos pecadores y estamos acostumbrados a la maldad. Somos pecadores, así es. Pero Cristo Santo, el Hijo de Dios, vino a un mundo malo y aún así nada le quitó el gozo. Él es de arriba, nosotros de abajo. El Espíritu Santo estaba con él, con todos los dones sin faltar ni uno de ellos, perfecto. Y esto incluye el gozo. Aún en el día en que Cristo fue a orar al Getsemaní, antes de ir a la cruz, aun cuando su alma estaba angustiada, no dejó de ser un hombre gozoso, sino más bien que fue a la cruz por gozo. Fue a la cruz por gozo. ¿Dónde estaba el gozo de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de ir a su Padre, el gozo de volver a su gloria, el gozo de saber que llevaría a los suyos al Padre. El sufrimiento de la cruz no fue un impedimento, sino que fue necesario para redimir a los suyos. La humillación, los clavos, la cruz, el espectáculo por el cual Cristo fue menospreciado, no fueron un obstáculo para el gozo de Cristo, sabiendo que sería exaltado. Iría al lugar que por derecho es suyo. Estar con su Padre era su gozo. El gozo de Cristo no estaba en nada temporal o pasajero, sino en lo eterno y perdurable. Entonces, ¿cuál es el secreto del gozo cumplido? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es? ¿Dónde está? El gozo cumplido es el mismo gozo de Cristo. Es la comunión del Padre y del Hijo. El gozo cumplido es el gozo de la comunión con Dios. Es la vida eterna que Dios nos da y nadie puede quitarle ese gozo a los hijos de Dios. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del cristiano. ¿Cuál es la fuente de ese gozo? Es Cristo. La comunión con el Hijo y con el Padre. Eso hace verdaderamente feliz al hombre. Es por medio de Jesucristo que podemos tener esa comunión con el Padre ahora y por la eternidad. Y el mismo Padre nos lleva a la comunión con su Hijo. Juan estaba declarando la verdad, que Cristo es real, no una apariencia. Y así como Cristo es real, el gozo es real. Es real. Es la comunión con Dios mismo. Ese es el gozo. Solo el creyente puede decir la gran verdad: estoy feliz porque Cristo está conmigo. Solamente el creyente.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice el Salmo 73:25. El mundo no puede decir eso. Buscan el gozo, buscan la felicidad en este mundo. Y buscan como si buscaran en pozos, buscando y metiéndose, pero son pozos vacíos, cisternas rotas que no llenan. Porque el único que puede llenar de gozo el corazón es Dios mismo. Solamente Él. No hay nada verdadero y perdurable en el mundo. El impío es un errante, nunca encontrará el gozo, porque el gozo solo está en Dios por medio de Cristo. La alegría que puede proclamar el hombre en este mundo está manchada y podrida sin Cristo. Se ha dicho que el libro o la carta a los Filipenses, el tema principal es el gozo. Pero realmente ese no es el tema. Le falta algo a ese tema. El tema es el gozo en Cristo. El gozo en Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es un mandato. Regocíjense en Cristo y solamente en Él. Y no dice entristeceos en Cristo. Dice regocijaos en Cristo. Siempre. En todas las cosas de la vida. Lo que Cristo hizo a favor de nosotros, Él lo ha hecho una vez y para siempre. Él nos ha dado vida eterna. La obra de la redención fue acabada. Él nos ha reconciliado con el Padre para siempre. Eso trae gozo al corazón del hombre. El cristiano se eleva encima de las cosas de esta vida, porque su gozo no está en este mundo. No está aquí, porque su reino tampoco es de este mundo. Así como el reino de Cristo no es de este mundo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Ahí está nuestra esperanza. Cristo da gozo a su pueblo porque Él es el gozo de su pueblo. Es deleitarnos en Él, es alegrarnos. Porque cuando vemos quién es nuestro Dios y lo que hizo por nosotros, el corazón salta de alegría. Salta de alegría. El gozo llena el corazón. El gozo y la confianza de ser guardados. Cristo ruega al Padre que los guarde, porque mientras Él estuvo en esta tierra, Él los guardó. Y Él ahora ruega, porque ahora va al Padre, ruega al Padre, guárdalos en tu nombre, así como yo los guardaba. ¿Cómo los guardó Cristo en este mundo? ¿Qué confianza tenemos que el Padre lo va a hacer? Tenemos la confianza porque mientras que Cristo estuvo en esta tierra, guardó a los suyos. Y Él los cuidó. Él los guardó. Los discípulos de Cristo tuvieron la provisión necesaria para cada día, ya fuera comida o agua. Ellos lo habían dejado todo y Cristo los guardó. Tuvieron todo lo necesario. Los guardó en medio de peligros. Cuando estuvieron en el mar y en situaciones de gran peligro, Cristo los guardó en medio de las situaciones más difíciles. Él estuvo ahí con ellos. Vamos a buscar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Marcos 4:35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿No tienes cuidado de que perecemos? Sí, el Señor está al cuidado. El Señor está al cuidado de los suyos, los cuidó. Aún hasta el último momento, cuando vinieron por él los alguaciles a capturar a Cristo, él dijo, no, yo, y a ellos déjenlos. Aún hasta el último momento, él los cuidó. Aún pienso en aquel relato tan hermoso, aún cuando el Cristo resucitado y los discípulos habían vuelto otra vez a pescar y Cristo está
en la playa y les está preparando una comida, un pez, pan. Ya comieron, tienen que comer. Y el Señor tan amorosamente los cuidó. Es algo maravilloso, su tierno amor. Él ve sus necesidades y cuida de ellos. Un día cuando tuvieron hambre y entran a un campo, estaban hambrientos y era un día de reposo y recogen espigas y los fariseos comienzan a juzgarlos por hacerlo. Y Cristo sale a su defensa y les recuerda lo que había pasado con David. Cómo él, cuando tuvo hambre, entró y tomó de los panes de la proposición, los pidió y le dieron y alimentó a él y a los suyos que venían con él. Y le recordó a esos fariseos ese evento, misericordia. Y Cristo salió en la defensa. Ellos no sabían ni qué decir, los discípulos. Estamos seguros culpables, ¿no? Y el Señor los defendió, los guardó con su palabra, les enseñó sus verdades. Pero este guardar del Señor principalmente por los suyos es una vigilancia o preservación para que fueran mantenidos en la fe y en sus caminos. Él les predicó y actuó soberanamente en sus vidas para mantenerlos con Él. Él les comunicó las verdades del Evangelio, les enseñó el significado de las parábolas, se reveló a ellos en el monte como el Dios eterno y glorioso. Él los escogió para que fueran sus testigos fieles. Cristo nunca los iba a dejar. Él los protegió de los ataques del enemigo. Se reveló a ellos como el Hijo de Dios, como el yo soy. Les enseñó las palabras y las obras del Padre. Él fue el buen pastor y es el buen pastor de su pueblo. Él cuida de los suyos. Él les dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Según de Tesalonicenses 2:13 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hay un canto que nos recuerda estas verdades. Dice, si mi débil fe fallara, Él me sostendrá. Si el maligno atacara, Él me sostendrá. En mis fuerzas no podría, Él me sostendrá. Mi débil amor se enfría, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Mi Jesús, que tanto me ama, Él me sostendrá. Una de las cosas que más puede causar tristeza, angustia y desesperación es no saber lo que vendrá. Es verse o sentirse solo en medio de peligros o no tener a alguien a quien acudir. Es no tener a alguien que nos guarde del mal. Y aún ser guardados de nuestra propia debilidad y pecado. Cristo, nuestro Señor, lo hizo con nosotros. Él se comprometió a guardarnos. Él nos envió al Espíritu Santo. Nos dejó su misma presencia. Él nos consoló dándonos sus promesas. Rogó al Padre para que fuéramos guardados en medio de este mundo malo. El Hijo de Dios tiene toda razón para alabar y gozarse en su Dios, porque tiene un Dios que guarda de él. Guarda de los suyos. Aun si todo me fuera quitado en esta vida y solo lo tengo a Él, es motivo de gozo, porque teniéndolo a Él lo tengo todo. Habacuc 3:17. ¿Podemos buscar un momento Habacuc? Habacuc, capítulo 3, está antes de Sofonías. Versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El gozo del cristiano, ¿dónde está? Está en su Salvador, que lo cuida, aún en las situaciones más difíciles. Los problemas o las tribulaciones no necesitan ser quitadas de la vida del creyente para tener gozo. Aún en medio de eso, el cristiano tiene gozo. Sabe que nada le apartará de su Señor y esto le produce gozo. Además, que por alguna buena
razón, su buen Señor trae todas estas cosas a su vida. Dios hace crecer nuestra fe en medio de las dificultades. Y ya sea que tengamos comida o no tengamos, tengamos ropa o no tengamos, tengamos salud o no tengamos, tengamos trabajo o no tengamos, el amor del Señor no se aparta de los suyos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. El Señor guardará a su pueblo y ellos se gozan en él. Regocíjese en el Señor y en su cuidado. Ese fue el gozo de los apóstoles, que siendo golpeados, siendo atribulados, siendo azotados, salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Ese fue el gozo de Pablo y Silas, cantando himnos en la cárcel a medianoche. El gozo de los creyentes. Para el mundo esto es incomprensible. ¿Cómo es que teniendo menos aún están tan gozosos? ¿Cómo es que quitándoles las cosas y no teniendo las cosas aún están gozosos? ¿Cómo es que siendo atribulados, perseguidos, aún están alegres? Eso es porque su confianza y esperanza no está en esta vida, sino en su Salvador. Nuestra porción es el Señor y en Él esperamos. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Lamentaciones 3:4. Su pueblo es guardado. El Señor guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, llevándonos a su obra perfecta, llevándonos a aquel que se dio para salvarnos y ahora está en los cielos y es nuestro perfecto mediador. En tercer lugar, el gozo en el cumplimiento de las Escrituras. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Esta referencia es muy clara. Se refiere a Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. La pérdida de Judas no se debió a que Jesús no lo hubiera guardado. Todo el tiempo él fue un discípulo falso. Podemos buscar un pasaje ahí en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Juan 6, versículos 70 y 71. Dice así: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Juan 13, versículos 18 y 19. Juan 13, un poquito más adelante, versículos 18 y 19. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ahí tenemos unas referencias bíblicas, si su Biblia la tiene. Salmo 41:9, también el Salmo 109:8 habla de esta verdad acerca de Judas Iscariote. Judas no fue un robot. Él actuó libremente y responsablemente. Él actuó conforme a su maldad. Cristo nos dice en este pasaje lo que sucedería con Judas para exaltar su propósito divino. Aquello que eternamente estaba determinado fue lo que sucedió. Cuando Judas entregó a Cristo para ser crucificado, se hizo la voluntad de Dios y no la del hombre. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios son dos cosas que coexisten. El hombre es responsable por su pecado y Dios es soberano. Aquella maldad, aquella traición, lo que se pretendió para mal, Dios lo usó para bien. La traición de Judas siempre estuvo en el plan divino y Cristo lo anunció para que ellos creyeran en él y fuera para ellos consuelo y gozo de lo que estaba escrito y se cumpliría. Estas cosas, aún, vean, pónganse a ver, estas cosas las estoy diciendo para que su gozo sea cumplido. Aún la traición de Judas. Aún aquello que parecía terrible y traición,
que no parecía tener sentido en ese momento, para su gozo, para que ustedes crean. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento son necesarios para el creyente. Uno interpreta al otro. Tenemos confianza de las cosas escritas, son su palabra, la palabra fiel y veraz de Dios. La misma Biblia, en todo el Antiguo Testamento, nos habla de la vida de Cristo y que las cosas que pasaron en Cristo estaban ya anunciadas. Se anunció que Cristo sería descendiente de Abraham, que vendría de la tribu de Judá, que sería del linaje de David, que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que se llamaría Emanuel, que tendría un precursor, Juan el Bautista, que comenzaría su ministerio en Galilea, que sería ungido con el Espíritu Santo, que tendría un ministerio de milagros, que llevaría sanidad y vida a su pueblo, que sería rechazado por los de su nación, que entraría a Jerusalén en un asno, que sería acusado injustamente, que lo harían sufrir, que sería crucificado en medio de ladrones, que dividirían sus ropas, que perforarían su costado y hasta que sería sepultado en una tumba de un rico. Todo estaba anunciado para nuestro gozo. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis, qué? Tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decían. Tristes por lo que había sucedido, debieron haber vuelto sus ojos a las escrituras. Cristo vio su necedad, su dureza de corazón, y no habían creído las cosas que estaban en las escrituras. Todo estaba en el plan divino para gozo y consuelo de su pueblo. Tenemos un Dios que ha planeado todas las cosas, sin faltar una de ellas. Gocémonos en nuestro Salvador. Tenemos un fortísimo consuelo en las Escrituras. Cristo dijo todo esto para que ellos tuvieran gozo en sus corazones, aún en la traición de Judas. ¿Qué sucederá en nuestras vidas? ¿Qué le sucederá a usted? Lo que el buen sabio y buen Señor determine para nosotros. Todo está en su plan divino. Todo está determinado. Nada en este mundo, por más difícil y angustiante que parezca, no me alejará del Señor y de sus propósitos. Ellos serían guardados en medio de este mundo malo, porque Cristo oró al Padre. Ellos serían guardados por su palabra y en su palabra. La palabra de Dios nos asegura todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. Cuando el apóstol Pablo va a salir
llama a los ancianos en Éfeso y les dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él los encomendó, el apóstol Pablo, a Dios y a su palabra. Era lo que los va a guardar en este mundo, y sus corazones se deben consolar en eso. Pablo ya no va a estar. ¿Qué vamos a hacer? Pablo no se fue. ¿Ahora qué? Nuestra esperanza está en el Señor, está en su palabra. Nos ha declarado estas verdades. Las palabras o las promesas de Dios, como dice un canto, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Es la palabra de Dios lo que permanecerá. Toda confianza, todo argumento, toda organización, toda infraestructura y conocimiento humano pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Ella seguirá perfecta y se cumplirá. Y se ha cumplido todo lo que está escrito. Las palabras del Señor son gozo y confianza del creyente. A.W. Pink, un siervo de Dios, escribió lo siguiente: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando meditamos en estas preciosas palabras de Cristo y las atesoramos en el corazón, no pueden por menos de producir gozo. Un corazón que se regocija en el resultado, en un conocimiento creciente del amor y verdad de Jesucristo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, dice Jeremías 15:16. Sí, es alimentarnos de las palabras del Señor, que el alma se refuerza y regocija y le hace cantar y alegrarse en el corazón. Es así, las palabras de nuestro Señor. Hay un pasaje que nos recuerda mucho esto. Hay un pasaje que muchos recuerdan: el gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza. Nosotros hemos escuchado ese pasaje. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y el contexto de ese pasaje está en que el siervo de Dios, Nehemías, habla al pueblo las palabras de Dios. Reúne a todo el pueblo. Ellos escuchan, lloran, se entristecen por lo que está sucediendo. Y él les dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el contexto de la palabra de Dios. Nuestro gozo y confianza en las Escrituras. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, dice el Salmo 43:4. En cuarto lugar, el gozo cumplido y su propósito. ¿Cuál es el propósito del gozo? Al final. ¿Y cuál es el propósito de todas las cosas? La gloria de Dios. Es la gloria de Dios. El gozo cumplido glorifica al Señor. Él se glorifica en ellos, porque han creído que su gozo, el gozo de sus vidas, no está en este mundo, sino en Dios mismo. Y eso solo lo hace Dios. Solo Dios puede hacer eso en el corazón del hombre, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una persona en el mundo sin Dios no tiene este gozo. Y el Señor se glorifica en aquellos que se gozan en Él, porque esa es obra de Dios. Si usted se goza en el Señor, dele gracias a Dios. Eso glorifica al Señor. Glorificamos a Dios cuando descansamos en que Dios nos guarda en este mundo, en que no estamos confiando en nosotros mismos o en alguien o algo de esta vida. Estamos mostrando al mundo que nuestro Padre amante y fiel nos cuida y nos proporciona todo lo que necesitamos. Estar sin gozo es deshonrar a Dios, y como dijo un siervo de Dios, es ateísmo práctico. Es negar su amor y control y cuidado de nuestras vidas. Estar sin gozo es menospreciar o tener en poco la obra de Cristo para llevarnos a Dios. Aquellos que se gozan le están diciendo al mundo que tener comunión con Cristo y con el Padre es mejor que cualquier cosa en esta vida. Es mejor. Descansar en aquel que me salvó y también me guarda. Él lo ha prometido. Y entonces la duda y la tristeza ya no inundan mi corazón, pues Él ha rogado al Padre por mí.
Glorifiquemos a Dios al vivir gozosos en Cristo, nuestro Salvador y perfecto mediador. Entonces, hemos visto el gozo de Cristo, el gozo al ser guardados, el gozo en el cumplimiento de las Escrituras y el propósito del gozo. ¿Qué cosas traen al creyente gozo? ¿Qué cosas traen al creyente gozo? Pues Cristo mismo. Cristo mismo es su gozo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable, sinónimo es indescriptible. ¿Qué trae? El deleite en Dios, deleitarse en el Señor. Es su alegría, su gozo indescriptible y espiritual. Hay dos componentes de este gozo que menciona aquí el apóstol Pedro. Es amor y fe en Jesucristo. Si hay falta de gozo en su vida, revise su amor y su fe en el Señor. Revise. ¿Estás amando a Cristo? ¿Estás amándolo más cada día? ¿Estás amándolo por lo que Él hizo por ti? Tu fe en Él está creciendo. ¿Estás creyendo hoy más que cuando fuiste salvado? ¿Estás creyendo hoy más en tu Salvador? Eso alimenta el gozo de nuestras vidas. El gozo en el Señor. No es malo, ni es ser fanático tener gozo en este mundo. Lo malo es tener gozo en la fuente incorrecta. La fuente de nuestro único y final gozo debe ser Jesucristo. Ni su familia, ni sus hijos, ni su esposa, ni su dinero, ni su carro del año, ni su casa, ni sus estudios, nada de eso trae verdadero gozo. Todo esto es de esta vida y se va a perder y se va a quedar. El gozo bíblico es aquel que está en Cristo. Por eso se nos dice que nos gocemos en el Señor, en Él y su obra. ¿Qué más trae gozo al cristiano? Ser participante en esta vida de los sufrimientos por causa de Cristo. Eso trae gozo al cristiano. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4, 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Le pregunto, ¿el mundo le está viendo a usted como un enemigo? Porque ser amigo del mundo es ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Cuando usted habla, ¿lo reconocen como un cristiano? ¿Lo persiguen por la forma como se burlan de usted por la forma en cómo habla? Como usted anda en su vida, como usted hace sus negocios, como usted se conduce en su matrimonio, la forma en que usted estudia, la forma en cómo hace sus deberes en la casa, ¿muestran que verdaderamente usted es diferente del mundo? La forma en que usted viste, vea cómo viste, qué diferente, ¿no? No se viste para atraer las miradas, para buscar la atención. No se viste por las modas. No expone su cuerpo, sino que glorifica a Dios con su cuerpo. Como esposo, mire ese hombre como es, ese joven como lleva ese noviazgo. Vea a ese esposo como cuida de su familia, como ama a su esposa. ¿Está siendo perseguido? ¿Está siendo humillado? Y en algunos casos, algunos han muerto por causa de Cristo, por causa del Evangelio. El mundo nunca va a odiar a un cristiano que se amolda a su cultura y sus circunstancias. El mundo no lo va a odiar, más bien lo va a abrazar. El mundo no odia a los moralistas, le gustan los moralistas. Ay, qué bien se porta esa persona, qué buena gente que es. Al mundo le gusta eso. ¿Por qué? Porque se exalta a sí mismo.
Se exalta a sí mismo y busca las cosas de Él, no las de Cristo. Eso le gusta al mundo, porque no pone su confianza en Dios. No es un hombre que reconoce sus pecados delante de Dios. El mundo no va a aborrecer a aquellos que viven vidas morales. El mundo odia al cristiano porque no pone su gozo en lo que los cristianos encuentran su gozo. El mundo se goza en sus negocios, en sus finanzas, en sus conocimientos, en su capacidad de vivir su vida según sus reglas, en sus placeres, en sus deseos. Pero el cristiano condena al mundo porque le hace ver su maldad y rechaza a Cristo. No lo ve bueno, sino malo. Y el mundo lo odia y el cristiano es perseguido. El que está en Cristo sabe que será perseguido. Y Cristo no engaña a ninguno de los que están con Él. Usted va a ser perseguido por la causa de Cristo. Pero aún así los cristianos se gozan de ser partícipes de ese desprecio, porque con ese desprecio se identifican con Cristo y no con el mundo. Se gozan y se gozarán un día más con Cristo en los cielos para siempre. ¿De qué se gozan también los cristianos? ¿De qué se gozan? Decía el mismo apóstol Juan en su tercera carta, verso 1, versículo 4, no tengo yo mayor que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué triste cuando una iglesia o las vidas de los que se dicen ser creyentes no andan en la verdad del evangelio. El estar en pecado es una de las causas de falta de gozo. El mismo rey David dijo en medio de la confesión de su pecado, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mientras él no confesó su pecado, vivió en angustia, tristeza, pobreza de espíritu, angustiado en alma y cuerpo. Sentía terrible. Vuélveme el gozo de tu salvación. Mientras hay pecado, no hay gozo. Mientras no hay confesión, no hay gozo. ¿Qué es tu gozo? ¿Andas en pecado? ¿Practicas el pecado? ¿Estás en una relación íntima con el mundo? ¿Con una amistad en el mundo? ¿Con la música del mundo? ¿Con sus entretenimientos? ¿Con sus placeres sexuales? ¿Con su filosofía de ver la vida? Nunca va a haber gozo para el que ama el mundo y sus cosas, pues vive en la mentira. La única verdad es Cristo y nada más que Él. Y solo en Él está el verdadero gozo. ¿Conoces el gozo de saber que estás perdonado? ¿Conoces ese gozo? ¿Conoces el gozo de estar en Cristo? Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios de gozo y un Dios que se goza en ver a hombres pidiendo perdón y viniendo a Él. Hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que creen no necesitar de arrepentimiento. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el buen pastor. Él se goza de que pecadores vengan a Él, de que le busquen. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero debo también decirte algo. Tú que hoy ríes, tú que hoy te gozas en las cosas del mundo, tú que disfrutas sus placeres, tú que vives esa vida sin Cristo, hoy te ríes y te gozas, pero esa risa y ese gozo van a terminar. Y tu llanto y tu lamento y tu tristeza serán eternas en el infierno. Se acabarán. El mundo pasará y tú pasarás con él. Tus goces temporales se convertirán en tristezas eternas de llanto y quebranto, de ira y de condenación y de lamento eterno en el infierno. Tendrás la misma morada que Judas Iscariote,
que amó las cosas de este mundo. De Demas, que amó el mundo. Tendrás ese mismo destino. Despreciaste el gozo eterno por la alegría temporal, la cual al final no te servirá de nada. Finalmente, el gozo del creyente no significa que no haya tristezas en nuestras vidas. Sí hay tristezas en la vida de los creyentes. Quiero decirle una. Pueden haber más, pero quiero comentarle una. Es la tristeza del apóstol Pablo, que está en Romanos 9, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Yo comparto ese dolor. Yo comparto el dolor de hijas no creyentes, de padres no creyentes, de familiares no creyentes, de conocidos no creyentes. Tengo ese dolor y tristeza en mi corazón. Quiero que conozcas el gozo. Quiero que conozcas el gozo que solo está en Cristo, el gozo cumplido. El gozo que está en Cristo, el gozo de conocer al Padre. El gozo de la comunión con Él, el verdadero gozo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados y conocerás el gozo verdadero, el gozo cumplido de estar solamente en Cristo. Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, te doy gracias una vez más por hablarnos. Gracias, Señor, porque tú eres la única fuente de gozo verdadero. No hay nadie como tú. No hay nada en este mundo que se compare a ti. En el mundo anduvimos, Señor, gozándonos de los placeres y de las cosas de esta vida. Pero tú una vez nos levantaste de nuestra muerte y nos diste vida y nos mostraste cuál es el verdadero gozo. Gracias, Señor, por esa obra cumplida de tu Jesucristo. Gracias, Señor, porque en las Escrituras estaba todo y se cumplió y se cumplirá. Gracias, Señor, por tus promesas hacia tu pueblo. Gracias por guardar a los tuyos hasta el fin. Señor, perdónanos cuando hemos puesto el gozo de nuestra vida en cosas de esta vida. Nuestra mirada en las cosas de esta vida. Perdónanos, Señor. Nuestra única fuente de gozo verdadera eres tú. No hay nadie. Un día, Señor, conoceremos cara a cara a aquel que nos salvó. Qué gozo será ese día. Pero hay muchos, Señor, que no conocen la verdad del Evangelio. Ten misericordia de ellos, para que el gozo verdadero llegue a sus vidas. Están engañados pensando que la alegría de este mundo les va a traer bien al final de sus vidas. Que eso, Señor, es lo más importante. Buscan, Señor, en cisternas rotas, en pozos secos, y siguen buscando y nunca lo van a encontrar. Solo aquel que está en ti encontrará el gozo verdadero. Te pido, Señor, que en tu misericordia los alcances y te acuerdes de ellos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por todo lo que nos has hablado en este día. Para gloria de tu nombre lo pido. Amén.